Hoy banda, nuevamente aquí por el canal de La Pelea MMA. El día de hoy nos vamos a meter dentro de las 185 libras y la controversia de Dricus du Plessis de darle más oportunidades a Khamzat Chimaev que al mismísimo Robert Whittaker, un ex campeón que hace un par de años atrás era el verdadero cuco de la categoría. Round 1. Du Plessis está listo para defender su cinturón en UFC 305 que se va a dar cita en agosto en la ciudad de Perth, pero el único interrogante, y mucho se habla del próximo oponente que puede salir entre Whittaker y Khamzat Chimaev, o se está especulando el regreso de Israel Adesanya, que al día de hoy no está confirmado nada. Y a ver, el sudafricano Dricus du Plessis ha declarado en un podcast, ya saben que esto está últimamente de moda, saliendo conversaciones, entrevistas que dan los peleadores a diferentes medios que se dedican al tema de las MMA. Du Plessis ha manifestado que quiere enfrentarse con lo mejor de lo mejor dentro de la categoría de las 185 libras, aunque Israel Adesanya es el principal candidato para subirse a su segunda defensa de título. Pero eso sí, hay otra pelea que causa sensación, furor y entusiasmo para todos los fanáticos de la UFC. Khamzat Chimaev, un tipo que viene invicto, feroz, el lobo de Chechenia, se enfrentará en Arabia Saudita contra Robert Whittaker, el campeón sin corona. Si el lobo de Chimaev logra alzarse con una victoria en UFC Fight Night, Dricus du Plessis está dispuesto a darle una oportunidad por ese título dentro de las 185 libras. Round 2. Y a ver, tú te preguntarás, ¿y esto qué significa en el panorama del peso medio de la UFC? Y bueno, las primeras declaraciones de Dricus du Plessis fueron: quiero que se anuncie ya. Si el UFC dice que es Adesanya, estoy listo. Si es Sean Strickland, hagámoslo la revancha. Si es Khamzat, perfecto. Estoy aquí para pelear contra todos los mejores. Tú como yo fuimos testigos de UFC 297, en donde Sean Strickland venía a hacer su primera defensa de título dentro de las 185 libras. Una pelea con el sudafricano que causó polémica porque la mayoría de los fanáticos vieron ganar a Sean, mientras otra gran porción dividida le dieron la victoria a Dricus. Y bueno, esto no es de cuestión de fanatismo ni tampoco es de percepción. Lo cierto es que los jueces le dieron la decisión dividida para el actual campeón. Y mucho en el mundo de las artes marciales mixtas se estaba ya especulando una posible revancha que fuera inmediato, pero sin embargo Dricus tiene otros planes en mente. Y bueno, además de esto hay que sumarle las últimas declaraciones de Dricus du Plessis en torno si que Robert Whittaker se alza con la victoria frente al lobo de Chimaev. Él mismo lo dijo: Whittaker no es un contendiente válido para enfrentarse y darle la oportunidad por el título. Miedo o no de Dricus du Plessis sobre Whittaker, la verdad que el campeón sudafricano dice: el campeón sin corona debería enfrentarse a Sean Strickland para buscar el próximo contendiente número 1. Miedo o no, ahí te dejo lanzando la piedrita. Round 3. A este paso que vamos, sinceramente no se conoce quién será el próximo contendiente número 1 en las 185 libras. Dricus está muy claro y muy cerrado que no quiere darle esa oportunidad a Whittaker. Y bueno, aquí hay que preguntarse por qué esta decisión tan cerrada de Dricus. Y él mismo lo dijo que quiere enfrentarse a lo mejor con la crema, con el top 3 de la división de las 185 libras. Lo cierto es que el sudafricano la tiene clara la película, que Chimaev es el próximo retador número 1 que le quiere dar la oportunidad, ya sea por su agresividad, por su habilidad, por lo loco y feroz que es en la jaula. Y para el campeón, él es la próxima estrella
que puede vencer al campeón sin corona Robert Whittaker. Pero todo eso te puede ir a la basura si es que en UFC Fight Night logra alzarse la victoria Robert Whittaker, pese a que es un ex campeón y tiene una larga trayectoria dentro de la UFC y un legado inmenso de caos, de victorias y batallas épicas que ha dejado el australiano. Una cosa sí hay que reconocerle honestamente a Dricus du Plessis, es un tipo que nunca ha rechazado ninguna pelea y siempre ha estado dispuesto a enfrentarse y a subirse a la jaula con cualquiera. Quiere tener peleas que tengan sentido, que tengan legados y que buscan terminar el hype de un peleador. Soy campeón, tengo que luchar contra quien me den. Quiero pelear con el mejor chico. Los fanáticos de Strickland estaban como que pelear con él nuevamente. Dije, chicos, lucharé contra todos. Yo no tomo esta decisión sino la UFC. Y con suerte puede que nos programen en algún momento una revancha. Y bueno, en las palabras de Dricus se puede ver que no le cierra una oportunidad a Sean, pero sí a Whittaker. Y ojo al parche con esto, banda, estamos a casi menos de 2 semanas que se venga la pelea entre Chimaev y Robert Whittaker. Una pelea que va al evento principal de Arabia Saudita, casa de Chimaev. Esta pelea no solo determinará el futuro de uno de los guerreros que salga con una victoria, sino también el destino de quién será el nuevo contendiente dentro de las 185 libras y que pueden terminar con el high que hoy por hoy trae Dricus du Plessis. Time over. Una pelea completamente dura. Hay que preguntarse, ¿Khamzat Chimaev podrá mantener ese invicto frente a Robert Whittaker y meterse en el bolsillo la posibilidad de destronar al campeón sudafricano? ¿O nos vamos a la otra banda, que Whittaker quiere nuevamente esa revancha con Dricus? Y hoy por hoy estamos viendo la batalla dentro de las 185 libras. Nuevos nombres que quieren dominar por completa la categoría, como hace varios años atrás era la leyenda La Araña Silva, y en los últimos par de años era el indestructible Israel Adesanya. Las cosas no están claras para este UFC 305 que se va a desarrollar en la ciudad de Perth. Hay mucha incertidumbre y no se conoce quién es ese peleador que vaya a disputar el cinturón. Y bueno, banda, ahí te lanzo la piedra para que vayas picando. ¿Quién crees que debería ser el próximo contendiente en la categoría de las 185 libras? ¿Será Khamzat Chimaev, será Robert Whittaker o el mismísimo Israel Adesanya? La 185 es la UFC, es la lucha, es la batalla por la supremacía. Continue. Y bueno, banda, como ya es de costumbre, ya te la sabes, tienes sección libre vía comentarios. Déjame tu trash talk que yo checo, leo y te contesto. Oye. Game over. Y aquí te dejo otro videito de la pelea MMA para que lo puedas ir a chequear, ver, mirar y disfrutar el contenido de la pelea MMA. Oye.